El cine en concreto creo que no es una cosa que se estudia en una universidad, es una cosa que se hace y que se aprende sobre la marcha. Yo soy de una ciudad pequeña en México y un día caminando a la escuela pues había una cola de niños haciendo un casting. Decidí no ir a la escuela, hacer el casting y finalmente gané el personaje. Era el hijo de un actor muy famoso en esa época que se llama Mario Almada, una película de serie B pero que ha visto todo el país y yo no quería ni ser actor ni trabajar en el cine, lo que quería era divertirme. Me gustó mucho, pero me gustó más lo de detrás de las cámaras. La carrera de actor no me interesó tanto y decidí pues ponerme como objetivo dedicarme a esto. Tiempo después pude estudiar cine en Alemania hasta que llegué a España y comencé a hacer cortometrajes. Yo creo que la vida me llevó a esa situación en la que yo tuve que decidir si ir a la escuela o no. Siempre la decisión ha sido la mejor y es gracias a eso que estoy aquí. Después de hacer esa película, en realidad me dediqué al teatro y a la ópera durante muchos años, hasta que empecé a trabajar en la cadena Televisa en México y me di cuenta que la televisión no era lo mío y decidí mudarme a Europa para estudiar cine. Obviamente cuando llegué a Europa, antes de poder estudiar cine, tenía que aprender alemán porque quería estudiar en Alemania. Me llevó casi 4 años aprender y poder acceder a la escuela y en ese inter, mientras estaba estudiando alemán, me surgió un trabajo en un circo. En el momento en que me ofrecieron el trabajo en el circo realmente no entendí cuál era el nombre de la compañía hasta que llegué a ver el espectáculo y me sorprendí porque era pues realmente el Cirque du Soleil. Con ellos estuve 7 años y estuve compaginando mis estudios de cine con el trabajo de producción de los espectáculos en toda Europa y tuve acceso, por supuesto, al backstage, a la forma de vivir de los acróbatas y es por eso que pude hacer este documental que se llama A ras del cielo, que ahora está en Netflix y que va de la vida de los acróbatas contemporáneos, aquellos que no vienen de familias del circo clásico de animales de caravana, sino que prácticamente son médicos, ingenieros que deciden dejarlo todo para dedicarse al mundo del circo. Este proyecto me llevó 5 años, fue mi primer documental y he tenido mucha suerte porque se ha premiado en todo el mundo, se ha visto en 67 países, está en todas las plataformas, todos los canales lo han emitido y por supuesto para mí que conozco el mundo del circo pues es prácticamente una referencia porque nunca se había mostrado la vida de los acróbatas de esa manera. Digamos que esa fue mi incursión en el cine, aunque antes había hecho cortometrajes mientras estudiaba cine. Por supuesto, los cortometrajes son de una calidad muy baja porque estaba aprendiendo, estaba estudiando. Y creo que los cortometrajes y el documental han sido para mí la escuela y mi formación. Yo siento que soy productor por obligación, porque obviamente nadie viene a ofrecernos producir nuestros proyectos, tenemos que producirnos nosotros, así que no hay otra opción. Soy productor porque tengo que hacerlo y también porque me gusta controlar el trabajo con mi equipo. Obviamente si pudiese solamente dirigir sería lo óptimo para mí. Yo no encuentro mucha diferencia entre realizador y director, aunque todo el mundo lo tiene muy claro. Para mí sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo dirigir algo. Parece que hay una pequeña línea que los diferencia, yo no la veo. Como guionista no tengo la paciencia realmente para escribir técnicamente. Yo escribo las historias, hago el argumento y siempre trabajo con guionistas que sí tienen la paciencia y la capacidad técnica para ayudarme a desarrollar las escenas. Obviamente para mí el guión realmente se termina en el montaje. Suelo trabajar con guiones que no están terminados durante la producción. Los voy cambiando a mi manera y con un gran montador que es Nacho Ruiz Capillas, siento que es ahí donde terminamos el guión, cuando decidimos darle una vuelta entera a todo lo que habíamos escrito. El Cirque du Soleil era una especie de reloj suizo, donde
todo lo que yo hacía se reflejaba con el trabajo de los demás. Era una maquinaria. Yo no podía fallar, ellos tampoco podían fallar, porque cualquier detalle se veía en el espectáculo. Entonces aprendí a trabajar sobre todo en equipo, aprendí que no podemos trabajar con egos, porque entonces se convierte en una lucha infinita, en que todos tenemos, el valor de todos tiene un significado en lo que sea que hagamos, y eso fue la escuela más grande que he tenido, digamos, de aprender cómo trabajar con los demás, cómo trabajar en equipo, qué aportan ellos, escuchar y siempre dar una respuesta. Durante 7 años estuve de ciudad en ciudad, me conozco todas las capitales europeas, estuve en el espectáculo de Quidam, Barecay, Ralión, alguna vez en Alegría, y aprendí también dejarse llevar por los instintos del arte, tratar de alcanzar artísticamente lo más posible, luego ya la producción nos pondrá en nuestro sitio, y sobre todo a trabajar muy duro. Creo que después de tantos años aprendí que el talento es un 5% de lo que hacemos y el resto es solamente un 95%. Y me he topado con muchos casos de gente que suena muy interesante las ideas, pero no hay un momento en donde se apliquen o se pongan en marcha. Entonces yo creo que con muy poco talento y con mucho trabajo podemos hacer mucho, más que lo contrario. Con mucho talento, sin trabajo, eso no va a ningún sitio. Y eso lo viví en el circo y luego lo puse en marcha con todos mis proyectos, con una idea tan pequeña y que parece tan simple como hacer un proyecto sobre las mushes en México. Una cosa que realmente no se había hecho porque es un tema que no se había tratado más que en el documental. Una vez que estaba la idea, lo único que teníamos que hacer era trabajar muchísimo para llevarla a cabo. Esto es algo que, por ejemplo, no encontré en las instituciones educativas para enseñarnos, porque son cosas que no nos pueden enseñar. El realismo mágico se puede ver desde diferentes puntos de vista. Cada autor lo explicará de alguna manera. En realidad, esta corriente literaria, creo que sobre todo de Latinoamérica y muy específica de Colombia y de México, a través de Gael García Márquez de Colombia, tiene muchas explicaciones. Para mí el realismo mágico es cuando muestra las cosas de tal manera que es el público el que decide si es magia o si es realidad. No tanto del autor, sino del que lo percibe. Este último trabajo, Finlandia, es de realismo mágico porque integro un personaje que es un terremoto. Para mí la Tierra tiene una conversación con las mushes. Obviamente eso solamente puede pasar en la ficción. Sin embargo, en esta historia no es ficción porque lo hacemos de una manera muy orgánica. En este próximo trabajo que estamos haciendo, que es sobre las olas con Nacho Guerreros y la cantante Rocco, metemos también el tema del realismo mágico. Y el realismo mágico finalmente está en los ojos de quien lo ve. Yo no soy un experto del realismo mágico, es una literatura que me gusta, es un género, es que realmente no es un género en el cine, ¿no? Pero lo vamos a meter como género. Es un género que me gusta explorar, no significa que siempre lo voy a hacer, pero sí me siento muy cómodo haciéndolo. Yo creo que como cámaras, para hacer el realismo mágico puede ser cualquier cámara. Es verdad que hay un tipo de ensoñación, de imágenes de ensoñación, donde sí podemos utilizar algunos lentes específicos que se llaman Lens Baby. Y hay otra serie de Lens Baby, Petzval. Esta última vez hemos hecho una escena de 10 minutos con estos tipos de lentes, Petzval y Lens Baby, para representar no la alucinación, sino la visión de toda una comunidad tomando ayahuasca. Realmente la cámara solamente va a captar la información, pero es el lente, el objetivo, el que nos ha dado esa estética. He trabajado con la C700 de Canon. De hecho, en Finlandia fue la primera C700 que llegó a España. Nosotros le quitamos el plástico porque era una colaboración
con Canon, una estética muy limpia, muy pura. Es un proyecto donde hemos respetado los colores tal y como son en la realidad, no se han retocado. En Sobre las olas estamos trabajando con V-Raptor, por supuesto nos da un rango más amplio para trabajar los colores, donde sí vamos a trabajar una estética específica, porque la historia pasa en una isla inventada, que no existe, que puede ser una isla entre el norte de Portugal y el sur de Chile. La localización de Sobre las olas es en el estado de Jalisco y hemos grabado en el lago de Chapala para representar el mar y en varios campos, ranchos del interior del estado para construir Magdala, que es un pueblo donde no existe un año específico, donde la gente va vestida entre los años 20 y los años 80. Un pueblo inventado, es una especie de Macondo. Yo ruedo mucho, trabajo con el canal Arte alemán y francés, trabajo con la tele alemana. Hay una diferencia en cuanto a los permisos. Una vez que nos dicen que sí, todos los procedimientos son mucho más rápidos y no es que estén más acostumbrados, sino que lo ven más como parte de una industria X. Entonces todo es más fácil. En el caso de España, muchas veces el tema de los permisos lo ven como si nos estuviesen dando un privilegio para rodar, cuando solamente estamos haciendo nuestro trabajo como cualquier otro. Por alguna razón se cree que somos privilegiados por poder hacer algo en las calles, pero no hay por qué verlo de esa manera. Obviamente hay comisiones fílmicas que nos apoyan, etcétera, pero en general el tema de los permisos es un tema que no es que sea difícil, pero muchas veces tiene un concepto un poco extraño al darlos, ¿no? A la hora de localizar, yo siempre hago las localizaciones y en mis trabajos siempre hago la dirección de arte. Entonces, una de las cosas que más me gustan de rodar es precisamente localizar. Y con localizar significa probar la gastronomía de la zona para ver si queremos rodar ahí. Y por supuesto me pego mis viajes. España es un lugar muy interesante. De hecho, nunca he tenido un proyecto entero que se haya rodado solamente en España. Siempre han sido coproducciones internacionales. Espero que el próximo proyecto, un proyecto que se llama Las Palabras, va a ser completamente rodado en España y es sobre el tema del tráfico de órganos. Esta es una gran oportunidad para que tu carrera despegue. Hay mucho dinero en juego. Finlandia es un tema, para mí es un tema de historia del país, de la cultura. Sin embargo, en el circuito de festivales se ha visto más como un tema LGTB, cuando es algo que va más allá de los géneros, tiene que ver con la historia de un país. A mí me da igual, porque finalmente lo que queremos es que el tema llegue a la gente y nos ayude a hacer conciencia de la tolerancia que debemos tener hacia los demás. Finalmente veo que cada uno ve el tema como mejor le viene, ¿no? Finlandia habla del tema de las mushes, de la comunidad mush en México, lo que se diría un tercer género, y siempre durante el desarrollo de este proyecto me preguntaban, ¿de qué va Finlandia? Va de las mushes. ¿Qué son las mushes? Bueno, son personas que nacieron como hombres, pero que tienen un tercer espíritu, digamos, que se sienten, no es que se sientan mujeres, sino que sienten que son un género más. Ah, vale, entonces son indígenas maquillados. No, es una situación más. Y me topé con eso durante muchos años, hasta que la gente ha visto Finlandia y ha entendido perfectamente lo que es el tercer género y lo que son las mushes, que no tienen nada que ver con la transición de sexo como nosotros lo tenemos visto. Digamos que en ese aspecto socialmente ellos pues van mucho más avanzados que nosotros, ¿no? Nos quedan 3 días de rodaje aquí en Madrid. Vamos a rodar en la Filmoteca, en el Cine Doré, una escena con Rocco interpretando a Sara Montiel. Esta escena nos
va a conectar con lo que ya hemos rodado en México. La película se llama Sobre las olas y va sobre la fragilidad humana ante el dinero y el poder. Cuando vamos de no tener nada a tenerlo todo y las personas que eran buenas pues, se vuelven malas ante la sociedad. Digamos, tiene partes musicales. Hacemos una pequeña retrospectiva de las canciones de Sara Montiel y sus espectáculos. Y por otro lado estamos ya escribiendo esta historia que se llama Las palabras sobre el tráfico de órganos. Al mismo tiempo estamos desarrollando series, son comedias que queremos presentar a las plataformas. Ahora vienen los mercados. Comenzamos una época de viajes para los pitchings y sobre todo ver a qué festivales llega sobre las olas una vez que esté terminada. La verdad es que es un proyecto en el que no nos hemos puesto fecha para terminar porque queremos hacerlo con toda la calma del mundo. Ya he tenido experiencias de ir corriendo para terminar un rodaje, enviarlos a los festivales y al final no es lo más óptimo. Siento que las instituciones educativas ahora están dejando un poco de lado lo que es la realidad, que es enseñarnos. Literalmente hay mucho mamoneo de ofertas de máster, de instituciones que ni siquiera te enseñan a tocar la cámara, que es todo teoría, con gente que no ha hecho nunca cine. Yo diría que hay que meter la pata. Hay que cagarla, hay que hacer tus cortos con tus amigos los fines de semana, etcétera, etcétera. Más que realmente gastarse el dinero en diplomados que venden, que son primero una pérdida de tiempo, mucha frustración y mucho dinero. Me imagino o sé que hay páginas donde puedes inscribirte para hacer cortometrajes con gente que también quiere hacerlo, etcétera. Pero el cine en concreto creo que no es una cosa que se estudia en una universidad. Es una cosa que se hace y que se aprende sobre la marcha. Es mi interpretación, por supuesto. No es lo que digo que la gente deba hacer. Yo, pues, me podía haber ahorrado muchos años de universidad, mucho tiempo, mucho dinero y mucha frustración.